Muy bien, ahora que ya vimos y repasamos, de cierta manera repasamos cómo se trabajaba con los diagramas de Bode, porque eso lo hemos trabajado, vamos a ver por qué el diagrama de Bode es importante para el estudio de los sistemas lineales. Nosotros tenemos, recordemos, cuando un sistema, y vamos a dibujarlo porque a mí no me gusta que aprendamos las cosas de memoria, sino que recordemos de qué es lo que nosotros estamos hablando. Recordemos que este sistema que estamos diciendo como lazo cerrado es un sistema donde tenemos el GS así, el HS así, ujú, y estamos cerrando el lazo por medio de este HDS, aquí menos y aquí más, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos como la función de lazo abierto el valor de GSHDS. Esta parte que nosotros tenemos acá la conocemos como LDS. Entonces, LDS va a ser igual a GDS HDS. Recordar que GDS es la función de transferencia de esta parte y esta es otra función, y la función LDS es la función de transferencia de lazo abierto, como dije anteriormente. Esto es importante que lo recordemos y recordemos de qué estamos hablando cada vez que decimos que hablamos de esto. Entonces, si nosotros asumimos que esta función tiene una ganancia, estamos diciendo que LDS es K por G1DS por H1DS, ¿verdad? Y sabemos que para obtener su comportamiento en el momento de, cuando ya ha pasado el transitorio, cuando estamos en estado estacionario, nosotros hacemos que el S tienda hacia J mega y por lo tanto el comportamiento de estado estacionario del sistema lazo abierto va a ser el límite cuando S tiende a J omega de K por G1 de J omega por H1 de J omega. Ok. Entonces, sabemos que la ecuación característica del sistema es 1 más la función de lazo abierto, porque es lo que nosotros tenemos en el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado. Esta es la ecuación característica del sistema de la que hemos discutido desde hace semanas en el curso de análisis. Entonces, sabemos, de nuevo, los polos de la función de transferencia son los ceros de 1 más LDS, porque la función de transferencia va a ser, eh, no la hemos llamado TDS, que va a ser GDS entre 1 más GDS HDS, ¿verdad? Y esto, a esto le estamos llamando, de nuevo, toda esta parte, le estamos llamando LDS, y los polos de la función de transferencia son los ceros de lo que tenemos acá en el denominador. Los ceros de esto que tenemos en el denominador, de nuevo, que es esta parte de acá, son las raíces de la ecuación característica. Simplemente recordando cosas que ya nosotros sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener de la respuesta de frecuencia a lazo cerrado? ¿Cómo lo vamos a ver en la gráfica? En la región de bajas frecuencias nos va a decir el comportamiento en estado estable del sistema a lazo cerrado. En la región de frecuencias medias vamos a saber acerca de la estabilidad relativa del sistema, y en las regiones de altas frecuencias vamos a saber cuál es la complejidad del sistema. ¿Por qué la complejidad del sistema? Bueno, yo no sé si ustedes han notado que por cada polo, por cada grado que tiene el sistema, vamos a ver, el sistema siempre es del grado de la ecuación característica, y usualmente cada polo va generando una pendiente, y un polo de primer orden genera una pendiente de 20 decibeles por década, un polo de segundo orden genera una pendiente de 40 decibeles por década. Y como nosotros siempre tenemos la misma cantidad, o sea, tenemos o la misma cantidad de ceros que polos, o tenemos más polos que ceros. Quiere decir que nunca hay más ceros que polos. Los ceros van a ocasionar pendientes positivas. Los polos van a ocasionar pendientes negativas. Como siempre hay el número de ceros es menor o igual que el número de polos,
lo típico es que entonces el final de la gráfica vaya a tener una pendiente negativa. Entre mayor sea la pendiente, mayor es la complejidad del sistema, porque un sistema de segundo orden probablemente tenga una pendiente de 40 decibeles por década al final, pero un sistema de quinto orden va a tener una pendiente muchísimo, muchísimo más alta. Entonces esas regiones de alta frecuencia nos van a dar ese tipo de información, ¿verdad? La estabilidad a lazo abierto, como ya sabemos, tiene que ver con los polos de la función de lazo abierto. Si todos esos polos están en el semiplano izquierdo, pues el sistema en lazo abierto es estable. Ahora, el sistema en lazo cerrado es estable cuando los polos de la función de transferencia TDS, otra vez vamos a decir, TDS es igual a GDS entre 1 más GDS HDS. Y nosotros, los ceros de la función los polos de la función de transferencia son los ceros de la ecuación característica, ¿verdad? Y esos son los que van a identificar la estabilidad del sistema a lazo cerrado. Ok, sí, ya lo sabemos. Entonces, las condiciones de estabilidad. Un sistema, y esto es importantísimo, esta es la clave de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Un sistema es inestable si la magnitud de la ganancia es mayor que 1 en una frecuencia en la que la fase del sistema sea 180 grados. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que esta es la función de lazo abierto. Esto es L. Y recordemos que nosotros decíamos que el sistema va a ser inestable cuando 1 más GDS HDS es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista de números complejos, que GDS HDS o es igual a menos 1. Recuerden que nosotros habíamos dicho que GDS HDS le vamos a escribir como K por G1DS por H1DS. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí está el G1DS, H1DS. Entonces aquí vamos a ponerlo así. K, G1DS, H1DS tiene que ser menos 1. Entonces, esto se cumple con dos condiciones. Para el caso de la magnitud, cuando la magnitud de G1DS, H1DS es igual a 1 entre K. Y la otra condición es que el ángulo sea 180 grados. Entonces, esto van a definir, estas son las cosas que van a definir los márgenes de estabilidad o inestabilidad del sistema en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a definir el margen de ganancia como la cantidad de ganancia en decibeles que se le puede añadir al lazo en que nosotros estamos trabajando antes de que el sistema sea inestable. Es decir, cuando nosotros estamos con una fase de 180 grados, vamos a tener una cierta cantidad de magnitud. Si esa magnitud, la cantidad, la ganancia de amplitud, la que falte para llegar a 1, ese va a ser nuestro margen de ganancia. Ya lo vamos a ver en las gráficas. El margen de fase. El margen de fase se define como la diferencia cuando nosotros estamos en 180 grados positivos hacia 180 grados positivos o negativos cuando la ganancia es de 0 decibeles. O sea, cuando nosotros tenemos 0 decibeles, la fase puede variar 180 positivos o 180 negativos. Cuando hay cruces múltiples en 180 grados, entonces el margen de fase es el menor de las posibilidades. Entonces vamos a verlo. Ya lo vamos a ver en las gráficas. Y vamos a volver a esto. Entonces, para que un sistema sea estable, tiene que cumplirse que los márgenes de fase y los márgenes de ganancia sean positivos según las definiciones. El margen de ganancia es positivo y el sistema es estable si la ganancia, cuando cruzamos el cruce de fase, es negativo en decibeles. Y el margen de fase es positivo
si el ángulo es mayor que 180 grados en el cruce de ganancia. Vamos a verlo. Entonces, vean, ya, vamos a verlo en la gráfica. El cruce de ganancia se define, vamos a ponerle otro color para distinguirlo de lo que estamos haciendo acá. Se define cuando nosotros estamos en 0 decibeles, esta línea es la línea que marca 0 decibeles. Y entonces la gráfica de Bode cruza por 0 decibeles en este punto. Cuando nosotros cruzamos por 0 decibeles en ese punto, en 0 quiere decir que nuestra ganancia es 1. Si nosotros llegáramos a 180 grados, el sistema sería inestable. Pero como en esta gráfica ustedes ven, ese cruce no se da con 180 grados, sino que tenemos un margen. Este es nuestro margen de fase. El margen de fase, la fase que nosotros tenemos para que el sistema se convierta en un sistema inestable. Entonces, esa fase, como ustedes ven, es positiva. Nosotros tenemos un margen de fase positivo. Ahora, ¿cuál es el margen de ganancia? Cuando cruzamos por 180 grados, acá, ustedes ven que estamos cruzando por 180 grados, la ganancia tiene que ser menor que 0 decibeles. Si esa ganancia es mayor que 0 decibeles, entonces el sistema es inestable. Para que se cumpla que un sistema sea estable, los dos márgenes, el margen de fase y el margen de ganancia, tienen que ser positivos. Vean lo interesante de esto. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros tenemos un error de estado estacionario y queremos que el error de estado estacionario sea 0, nosotros habíamos visto un ejemplo utilizando los diagramas de Bode para ver si el sistema era estable o inestable? Y el diagrama de Bode, el lugar de las raíces cambiaba considerablemente. Ese es el caso para el lugar de las raíces, pero en un diagrama de Bode, agregar un integrador es sencillísimo. Un integrador es simplemente una recta que pasa por omega igual 1 y que cruce, perdón, vamos a hacerlo un poquito mejor. Esa me quedó muy fea. Que cruza por omega igual 1 y que baja a 20 decibeles por década, más o menos, que puede ser algo así. Cruza por 1 y baja 20 decibeles por década. Y agrega una fase de 90 grados negativo. Entonces, es muy fácil quitar polos, quitar ceros, quitar cosas, poner cosas y darse cuenta con el diagrama de Bode si el sistema sigue siendo estable o si el sistema se está convirtiendo en inestable cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de operación. Esa es la gran ventaja del diagrama de Bode, que nos permite determinar la estabilidad o inestabilidad del sistema utilizando estos dos conceptos, el margen de fase y el margen de ganancia, para el sistema con el que nosotros estemos trabajando. Esa realmente es la gran ganancia que nosotros vamos a tener con ambas cosas, con el diagrama de Bode. Entonces, ventajas. Primero, la gráfica se puede aproximar por segmentos de rectas. No tenemos que volver a hacer otra vez un diagrama, como es el caso del lugar de las raíces. Y los cruces de la ganancia y fases y los márgenes de fase y ganancia se pueden estimar relativamente fácil. Es fácil, como les decía, visualizar el efecto de controladores y sus parámetros muy fácilmente. La desventaja es que nosotros solamente podemos estudiar la estabilidad con funciones de transferencia de fase mínima. Muy importante tomar en consideración. ¿Qué es fase mínima? Ahorita vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con un ejemplo, imaginémonos que graficamos este ejemplo utilizando Scilab o MATLAB, que realmente
soy muy sincero, es la manera en la que nosotros trabajamos esto, gente. Vamos a ver, cuando yo estudié esto, que no voy a decir hace cuánto, típicamente nos hacían traer papel semilogarítmico para poder hacer este tipo de cosas. Yo creo que es fundamental que ustedes entiendan cómo funciona. Es fundamental que ustedes entiendan cómo funciona, cómo se hace. Y probablemente yo conceptualmente les voy a pedir que hagan algún tipo de trazo relativamente fácil o cosas por el estilo. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan interpretarlo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en este caso que el cruce de ganancias se da por 0 decibeles y como el cruce de ganancias se da por 0 decibeles, vemos que el margen de fase es positivo acá y este margen de fase nos da, aquí nos da 148 grados menos 180 grados, por lo tanto eso sería 150 serían 30, entonces tenemos 32 decibeles de margen de fase en este caso y por lo tanto el sistema pareciera ser estable en este caso. Ahora, ¿qué es la segunda cosa que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es el margen de ganancia. Ahora, ¿cuál es el margen de ganancia? Si ustedes ven, este sistema tiene un margen de ganancia de, aquí está, a 14.8 de magnitud cuando cruzamos por 180 grados. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos un margen de ganancia de 14.8 decibeles. Porque esto es importante. Vean esto. Si este sistema al que yo estoy cerrando el lazo, yo le pongo una ganancia K que exceda los 14.8 decibeles, digamos G, H, ajá, ¿verdad? Y esa ganancia de 14.8 decibeles, nosotros tenemos que 14.8 es igual a 20 por el logaritmo de esa ganancia K, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa ganancia K que haría que el sistema sea inestable, sería una ganancia K de E entre 14.8, perdón, no es 10, porque es un logaritmo de 10, no es un logaritmo natural. Y eso sería, perdón, 10 entre 14.8 entre 20. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, esa ganancia que nos haría que ese sistema sea inestable, nosotros tendríamos que decir 10 a la 14.8 entre 20 y eso nos daría que con una ganancia 5.495 y mayor que esa, nosotros haríamos que ese sistema fuera inestable. Entonces vean lo importante. ¿Por qué lo haría inestable? Porque vean que nosotros podemos modificar, en este caso, la ganancia sin modificar la fase, porque una ganancia nunca modifica la fase del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Esto es bien importante a tomar en consideración en estos casos. Muy bien, de nuevo, recordemos que dijimos que la gráfica de Bode es solo útil con sistemas de fase mínima. Sistemas de fase mínima son todos los cuales nosotros tenemos que los polos y los ceros se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. Un sistema de fase no mínima es un sistema que tiene un polo o un cero en el semiplano derecho. Con solo que haya un polo, con solo que haya un cero en el semiplano derecho, ya el sistema es de fase no mínima. La cuestión es que las gráficas de Bode, en función de la transferencia directa de fase no mínima, no se pueden utilizar en el análisis de estabilidad de control de lazo cerrado. O sea, si el sistema que tiene un polo o un cero positivo, no se puede usar para el análisis, los diagramas, las gráficas de Bode. Entonces, en los sistemas de fase mínima, la cuestión es que la mayoría de las funciones de transferencia son de fase mínima.
Y la gran ventaja es que a una cierta característica de magnitud hay una única característica de fase. Usted no puede tener la misma gráfica de Bode de magnitud con dos gráficas de fase completamente diferentes. Se relacionan de forma única, ¿verdad? Y esto es bien importante. Entonces, además, característica interesante. Cuando nosotros tenemos una función de fase mínima, tiene m ceros y n polos, sin incluir los polos, los integradores, digámoslo así, Ajá. Los polos en S. Cuando S tiende a J omega, o sea, cuando estamos en la etapa de estado estacionario, y omega la estamos variando desde infinito hasta cero, la variación de fase es la cantidad de polos menos la cantidad de ceros por 90 grados. Recuerden que tiene que ver muchísimo que ver con la cuestión de cómo los polos y los ceros me van modificando la fase. Entonces ahí vamos a tener la variación de fase que igual vamos a poder ver en la gráfica. Entonces, pregunta para ustedes. Ustedes pueden verificar este sistema. Piénsenlo un poco. Si se presenta esta gráfica de Bode que está acá, ¿el sistema va a ser estable o va a ser inestable? La pueden pausar, pueden verificar la presentación, pueden verificar lo que dice las cosas y podrían pensar en si el sistema es estable o inestable en casos como estos. ¿Qué es importante? Para un sistema de fase mínima, o sea, un sistema que tiene todos los polos y los ceros negativos, los márgenes de fase y márgenes de ganancia tienen que ser positivos con el fin de que el sistema sea estable. Los valores delimitan el comportamiento del sistema a lazo cerrado cerca de la frecuencia de resonancia. Típicamente un rendimiento satisfactorio sería un margen de fase entre 30 y 60 y un margen de ganancia mayor a los 6 decibeles. El requisito de margen de fase en el diagrama de Bode significa que la pendiente de la curva en la frecuencia de cruce debería típicamente ser menor que menos 40 decibeles por década, porque si no, probablemente el sistema es muy complejo y es muy difícil hacer que el sistema sea completamente estable. Para la estabilidad, usualmente es conveniente una pendiente de menos 20 decibeles en la frecuencia de curva de ganancia. Como les estaba diciendo, si la pendiente es de 40 decibeles o menos, puede ser que el sistema sea inestable. Y si es mucho mayor que eso, es muy probable que el sistema sea inestable. Estamos teniendo demasiados polos que están generando que estamos muy cercanos a la inestabilidad del sistema. ¿Ok? Y esto lo vamos a verificar. El valor en decibeles de los coeficientes de error, de cualquiera de los coeficientes de error, o sea, el coeficiente de error dependiendo del tipo del sistema con el que nosotros tenemos, se obtiene leyendo la intersección de la recta en omega 1 con la asíntota de la curva de magnitud, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, ustedes hacen una recta aquí, esto es omega igual 1, ¿ven? Esto es 10 a la 0, 1. Entonces hacen esta recta para acá. Ven que esta recta está planteada de esta manera. Y lo que dice es la intersección de esa recta con la asíntota de la curva de la magnitud en omega igual 0. Omega igual 0 técnicamente no existe, ¿verdad? Porque estamos en una gráfica semilogarítmica, pero viene una recta desde ahí. Entonces, donde cruzan estas dos rectas, es el valor del error de estado estacionario. Por ejemplo, acá, a nosotros nos da que ese punto va a ser 25.3 decibeles y por lo tanto ese Kp va a ser 18.41, convirtiendo eso en una ganancia estable. Por eso es que las frecuencias bajas nos dan a nosotros el valor del sistema en estado estacionario. Y eso tiene que ver con la respuesta en el tiempo para el error de estado estacionario del sistema con el que nosotros estemos trabajando, que esto es importante.